Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo D de la clase de ajedrez en la sección 0700 y vamos a hablar de las técnicas de ataque en ajedrez. Los integrantes del grupo D son Astrid Cantarero, mi persona, Fanny Cruz, Claudette Romero. Una de las primeras técnicas de las que hablaremos son la apertura. En ajedrez se denomina apertura a la fase inicial del juego, en la que se procede a desarrollar las piezas desde sus posiciones iniciales. La secuencia de movimientos iniciales reconocidas se conocen como aperturas o defensa, y una de las más conocidas son la apertura española, la defensa siciliana y el gambito de dama. La apertura española está considerada como una de las mejores aperturas para principiantes, porque suele dar lugar a partidas abiertas. La defensa siciliana es una de las aperturas más jugadas en ajedrez. La idea principal es oponerse a la ventaja de espacio del blanco en el centro y el flanco de rey, con un contrajuego activo en el flanco de dama, a menudo retrasando el enroque corto. Y el gambito de dama consta de 3 movimientos. Las blancas mueven primero el peón de la dama 2 casillas hacia adelante. A continuación las negras responden moviendo su propio peón de dama 2 escaques hacia adelante. Finalmente las blancas responden adelantando 2 espacios el peón de su alfil de dama. Aquí unos ejemplos de lo que es la siciliana, la apertura española y el gambito de dama. La segunda técnica es la clavada. La clavada es una jugada muy útil que consiste en dejar una pieza del adversario inmovilizada. Dicha pieza se encuentra clavada en el tablero porque si se mueve capturaríamos una pieza de valor superior a la que está clavada. Hay dos tipos de clavada, la clavada absoluta y la clavada relativa. La clavada absoluta, la pieza que está clavada no se puede mover porque su rey es el que se encuentra en la línea de ataque del enemigo. Y la clavada relativa, la pieza que está clavada sí se puede mover porque está protegiendo a otra ficha superior, pero que no es el rey. Y es aquella en la que si se mueve la pieza clavada, se pierde algo. Las piezas que se pueden clavar son 3, la dama, la torre y el alfil. Y aquí podemos ver unas imágenes de lo que es la clavada absoluta y de lo que es la clavada relativa. La tercera técnica es el jaque doble. Un jaque doble se da siempre con un jaque a la descubierta, es decir, cuando el bando que aplica el jaque ha movido una pieza que además de dar jaque, permite que otra pieza también lo dé mediante la liberación de su acción hacia el rey contrario. Aquí se puede ver lo que es un jaque doble. Buen día, licenciado. Mi nombre es Fanny Cruz. Yo les voy a hablar de la técnica número 4, que es el ataque a la descubierta. El ataque a la descubierta se produce cuando una pieza se mueve y con ese movimiento activa otra pieza de su mismo bando, que hasta ese momento estaba tapada. Puede ser el movimiento de un peón o cualquier otra pieza. El jaque descubierto es un caso especial de este ataque, donde el ataque desenmascarado es un jaque. Si la pieza se mueve también da un jaque, en ese caso se produce un jaque doble. Los ataques a la descubierta en general y los jaques dobles en particular pueden ser extremadamente potentes, ya que la pieza movida puede realizar amenazas independientemente de la pieza que cubre. La técnica número 5 es la toma al paso. La captura al paso es un movimiento especial del juego de ajedrez en el que un peón captura a otro peón inmediatamente después de que este último se haya movido 2 escaques adelante desde su posición inicial. En esta situación, el peón que captura lo hace moviéndose al escaque en el que hubiera estado el peón del adversario si solo hubiera avanzado una casilla. La técnica número 6 es la coronación del peón. La promoción del peón se logra cuando el peón llega por la columna a la última casilla de la fila. Se realiza en 2 fases de la siguiente forma. El bando que logra llegar a la última fila con cualquier peón procederá a anunciar con claridad la pieza a colocar. Por lo general, para obtener supremacía del material se prefiere coronar una dama, una torre, un alfil o un caballo. Se retira del tablero el peón, en su lugar se ubica la nueva pieza obtenida. Es aquí cuando termina la jugada. Es importante tener en cuenta que el peón que corona no puede ser sustituido por el rey u otro, y que la corona es un solo movimiento y que se debe hacer de inmediato.
La corona o promoción del peón. Se permite promocionar cuantas veces se logre llegar a la última fila con los peones. Si un jugador logra llegar a la última fila con los 8 peones, los puede coronar en 8 piezas siempre que sean 8 damas, 8 torres, 8 alfiles u 8 caballos. No está permitido el cambio de casilla sin haber capturado en el momento de realizar la corona. Punto número 7 tenemos el enroque, que el enroque es la única jugada de ajedrez que permite mover dos piezas de un mismo bando en un solo tiempo de juego. Las piezas implicadas en el enroque son siempre el rey y la torre, por lo tanto existen dos tipos de enroque corto y enroque largo, dependiendo de la torre que se emplea en el movimiento. El enroque se juega muy a menudo para poner el rey en una posición más segura y alejarlo del centro del tablero. Además, se consigue que las torres estén unidas en la última fila y puedan trabajar coordinadas. Una de las reglas del enroque puede ser que el rey no puede haberse movido con anterioridad, la torre implicada no puede haberse movido con anterioridad tampoco, y no puede haber dos piezas que impidan el desplazamiento de la torre y el rey en la trayectoria de ambas piezas a su destino final. El rey no puede hacer el enroque cuando está en jaque y no puede moverse por casillas en las que estuviera en jaque para terminar el movimiento de enroque. Como punto número 8 tenemos la desviación, que el objetivo de la desviación es distraer a un defensor y hacerle abandonar su puesto para que descuide la pieza o la zona que estaba protegiendo. Está relacionada con la sobrecarga de una pieza clave en el papel defensivo y puede implicar un sacrificio. Podemos concluir, ¿verdad?, que la desviación en ajedrez es una de las técnicas que más pueden llegar a desesperar al jugador rival, porque podemos suponer que los peones del enroque se encuentran en su posición inicial, pero existe una amenaza de mate en la octava fila. En esta posición de peones donde, por lo general, se crea la mejor cubierta defensiva para el rey en el medio del juego. Pero para esos casos en los cuales hay líneas abiertas en el centro o en cualquier otro lugar, y donde actúan piezas pesadas, como ser la dama o la torre, se debe estar muy alerta, pues la penetración en la fila de retaguardia por una de estas piezas puede conducir inevitablemente al mate.